Bueno, pues en el ejercicio anterior te explicaba la metodología que hay que utilizar para resolver problemas de estequiometría de la fórmula química y era un problema básico y ahora vamos a ir añadiendo variables a esos cálculos. Bien, en este caso lo que tenemos es la densidad, ¿no? Dice, ¿cuántos litros? Fíjate que aquí no debemos escribir litros, porque si aquí ponemos litros y aquí ponemos litros, no se deben mezclar, no se pueden mezclar nombres y símbolos de unidades SI. Es decir, aquí decimos cuántos L litros de agua se formarán al quemar totalmente 20 L litros de etanol de 0,81 gramos por mililitros de densidad. Bueno, aquí introducimos la densidad. Bien, la densidad en masa, la densidad másica, sabes que se representa por ρ y que es una relación entre la masa y el volumen. Es decir, entre lo que pesa y lo que ocupa. Sabes que se considera en química que son homogéneos los sistemas con los que trabajamos, las sustancias químicas, las especies químicas, los sistemas materiales con los que trabajamos. Entonces esto es una constante. En las sustancias químicas y en las especies químicas. Bueno, entonces la sustancia química etanol tendrá una densidad constante. Y como es constante, nosotros en lugar de utilizar la fórmula, convertimos la densidad en un factor de conversión. Y el factor de conversión en este caso sería densidad del etanol 0,81 gramos por mol. Entonces decimos 0,81 gramos etanol por cada mililitro de etanol. Esto es una constante. Y esto es un factor de conversión. Bueno, pues ya tenemos de factores de conversión las proporciones estequiométricas, los pesos moleculares y ahora tenemos un nuevo factor de conversión que es la densidad. Bien, vayamos a la reacción que nos planteamos. Dice, etanol, bueno, sabes que el etanol, esto sí que lo sabes seguro, es un alcohol primario. Este es el etanol o alcohol etílico. El nombre que prefiere la yupa, que es el de etanol, sin embargo, alcohol etílico se utiliza muchísimo. Es decir, piensa que la intoxicación etílica es una borrachera. Es el nombre médico de la borrachera. Bien, bueno, esto es la fórmula, estamos con el grupo funcional, pero bueno, aquí lo que hacemos es la fórmula molecular condensada, ¿no? Que sería C2 H6O. Esto sería el etanol. Bien. Bueno, pues dice que el etanol se quemar es oxidar, la combustión es una oxidación con desprendimiento de calor y de vapor de agua, etcétera, etcétera. Entonces quemamos este etanol que decíamos que era C2H6O. Esto es un líquido, sabes que el etanol es un líquido. Con el oxígeno del aire, que es un gas, esto nos va a dar, como toda combustión, dióxido de carbono gaseoso, más agua que se puede ser gaseoso o líquida, vapor de agua. Pero nosotros vamos a suponer que aquí nos sale también gaseosa. Bien. Entonces, tenemos que ajustar. Esto es una reacción química, hay que hacer un balance de masa para tener una ecuación química y de esa ecuación química extraer las proporciones estequiométricas. Bien, vamos allá. Siempre que se ajusta una oxidación,
se deja el oxígeno para el final. Siempre se dejan para el final las sustancias simples. En este caso el oxígeno. Bueno, vamos con los carbonos. Dos carbonos, aquí uno solo, ponemos un 2. Ponemos un 2. Ahora vamos con los hidrógenos. Dejamos el oxígeno para el final. Hidrógeno 6, aquí tenemos 2, tenemos que poner 3. Ahora contamos los oxígenos del segundo miembro. Serán 2 por 2, 4, más 3, 7. Y vamos al primer miembro. Aquí tenemos 1, nos quedan 6. Por lo tanto, habrá que poner aquí un 3. Bueno, esta es ya la ecuación química. Hemos llevado a cabo un balance de masa y la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Y ahora tenemos que ver qué relación estequiométrica necesitamos. ¿Cuántos litros de agua tenemos que relacionar con el agua? Al quemar totalmente etanol, tenemos que establecer esta relación estequiométrica. Entonces serían, leída en moles, sería 3 mol. Recuerda, mol, nunca moles. Nunca moles, no puedes escribir aquí moles. Los símbolos de las unidades del sistema internacional son entidades matemáticas, no tienen plural. Pueden tener plural hablando, pero nunca escribiendo. 3 mol de agua por cada mol de etanol. Por un mol etanol. Vamos a escribir, ponemos C2H6O. Esto en esta reacción química es constante, por lo tanto tenemos otro factor, tenemos nuestra proporción estequiométrica, que va a ser un factor de conversión. Bueno, como estamos con gramos y con moles, tendremos que, bueno, aquí necesitaremos un nuevo, porque nos pide litros, partimos de litros, nos pide litros. Tenemos la densidad del etanol, necesitamos la densidad del agua, pero sabes que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro, eso tienes que saberlo, ¿no? Es decir, que la densidad del agua es 1,0 gramos por centímetro cúbico, igual a 10 a la 3 kilogramos. Bueno, aquí 10 a la 3 no me gusta mucho porque, vamos a ver, voy a trabajar correctamente con esto. Aquí habría que utilizar cifras significativas. Si yo digo 1, puedo decir 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Quiere decir que solo trabajo con una cifra significativa? No, tendré que decir, por ejemplo, diré 1,00. Si trabajo con 3 cifras significativas, con 2 cifras decimales, serían gramos por centímetro cúbico. Pero como se trabaja con el volumen en litros, la densidad debemos trabajar en litros también. Y sabes que un centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Por 1 centímetro cúbico cada mililitro, entonces trabajamos en 1,00 gramos por mililitro. Aunque luego podemos expresarla en kilogramos por litro. ¿De acuerdo? Bueno, pero no, gramos por mililitro. Estamos en el laboratorio, gramos por... No explico más. Bueno, lo que pasa es que esta la manejamos con 2 cifras significativas, la densidad del etanol. Luego tenemos que manejar la densidad del agua con 2 cifras significativas también. Entonces el siguiente factor de conversión sería el relativo a la densidad del agua, cuyo valor tienes que conocer. Entonces sería 1,0 gramos de agua por cada mililitro. No, aquí ya lo tengo en el numerador, ya no tengo por qué ponerlo en el denominador. Por mililitro de agua. Puedo ponerle el 1 o no, pero bueno, voy a ponerlo. 1 mililitro de agua. Esto es una constante porque consideramos especies químicas homogéneas, consideramos que las especies químicas son sistemas materiales homogéneos, que lo son. Entonces ya tengo 1, 2 y 3. Y ahora los factores de conversión que necesito son los de los pesos atómicos.
el peso atómico del agua y el peso atómico del etanol. Como tengo aquí dos cifras significativas y aquí también dos cifras significativas, pues pesos moleculares con una cifra decimal. Entonces, el del agua, ya no voy a hacerlo otra vez, ¿no? Es decir, el peso molecular del agua serían 18,0, una cifra decimal, 18,0. Por lo tanto, el factor de conversión es, me voy a quedar sin espacio, es 18 gramos agua por un mol agua, esto es igual a 1. El otro factor de conversión y ahora vamos con el factor de conversión del etanol. El etanol sería masa molecular relativa o peso molecular del etanol. Al ser relativo, es igual que hable de masa que de peso. Cuidado, no se puede decir peso molar, porque la masa molar no es una masa relativa. Pero como la masa molecular es relativa, yo puedo decir masa molecular relativa o peso molecular. Por eso es mejor hablar de peso molecular, porque si dices peso molecular, ya tienes que saber que estás hablando de masa molecular relativa, es decir, que no tiene unidades. Aquí lo transformo en la masa molar. Bien. Peso molecular o masa molecular relativa del etanol C2H6O es igual a 2 por el peso atómico del carbono más 6 por el peso atómico del hidrógeno más 1 por el peso atómico o masa atómica relativa del oxígeno, de lo grande. Como estamos con una cifra decimal, será 2 por 12,0, 2 por 12,0, hidrógeno 1,0 más 6 por 1,0 más 16,0. 24,46. Esto sería 46,0. Peso molecular o masa molecular relativa. La transformo en masa molar directamente sin dar explicaciones, diciendo 46,0 gramos de etanol C2H6O por cada mol de C2H6O. Esto es igual a 1 y ya tengo todos los factores de conversión que necesito. Bueno, pues ahora que tengo todas las proporciones que necesito, el cálculo es muy sencillo. Es igual que antes. Decimos, tenemos litros de agua, queremos calcular el volumen de agua en litros, el volumen de agua que sería, tenemos que partir de 20 litros de etanol. 20 litros etanol. Tenemos que pasar los litros a mililitros para poder trabajar con las densidades. Entonces, por 10 elevado a 3, esto es un número exacto. Cuidado, esto es un factor de conversión. Por esto yo escribo 10 a la 3 mililitros por cada mililitros etanol. Bueno, puesto etanol, no voy a poner etanol. Voy a poner la fórmula. C2H6O. Esto es exacto. Mililitros C2H6O por cada mol, por cada litro de
C2H6O. Los litros de C2H6O se van con los litros de C2H6O y tengo mililitros de etanol. Bueno, pues transformo los mililitros en gramos. Aquí, como tengo mililitros en el numerador, tengo que utilizar el factor de conversión tal y como está. Entonces, por 0,81 gramos de C2H6O por cada mililitro. C2H6O. Y el mililitro de C2H6O se va con el mililitro de C6H2O. Tenemos gramos de etanol. Vamos a transformarlo en moles para acudir a la relación a la proporción estequiométrica. Pasamos los gramos a moles. Vamos a ver si conseguimos aquí. De gramos a moles lo tenemos aquí, ¿no? Pero tenemos que invertir el factor de conversión porque aquí tengo gramos en el numerador y aquí también lo tengo. Entonces invierto este. Entonces es por un mol C2H6O por cada 3 moles. No, ¿dónde estoy? Tengo gramos a moles aquí. Es un mol de C2 por cada 46 gramos. 46,0 gramos C2H6O. Los gramos de C2H6O se van con los gramos de C6H2O. Entonces vamos, ahora que tenemos en moles, vamos a la proporción estequiométrica. Bueno, esto ya vamos a borrar esto. A pesar de que... Vamos a borrar por aquí. Vamos a la proporción estequiométrica. Vamos a pasar los moles de etanol a moles de agua. Ya lo tengo allí. 3 moles de agua por cada mol de etanol. Por 3 mol agua por cada mol etanol. C2H6O. El mol C2H6O se va con el mol C2H6O y ya tenemos moles de agua. Bueno, pues los moles de agua los vamos a pasar a gramos de agua por 18 gramos de agua por cada mol, por 18,0 gramos de H2O por un mol de H2O por mol. Y ahora los gramos mediante la densidad los pasamos a mililitros. Tenemos los gramos en el numerador, tenemos que darle la vuelta al factor de conversión, un mililitro de H2O por cada gramo, 1,0 gramos de H2O. Los gramos de H2O se van con los gramos de H2O y ahora tengo los mililitros que voy a pasarlos a litros. Por un litro de H2O por cada 10 a la 3, esto es exacto también, mililitros de H2O se van los mililitros y tengo aquí el resultado definitivo que es el de 19 litros. 19. Vamos a hacerlo bien. Igual a, con dos cifras significativas, 19 litros. Aquí podría poner H2O detrás de litros. Pero como ya tengo aquí H2O, yo no necesito este H2O de aquí. Entonces subrayo lo que me pide el problema, que me pide el volumen de agua que se obtiene. Yo digo el volumen de agua son 19 litros.